poco pues acerca de este tema que pues se ha hablado mucho, el regreso a clases, que ahora sí pues ya va a ser presencial el 30 de agosto, ¿no? Si mal no me equivoco. Preguntarle pues cómo sería este regreso a clases y pues para que les comente pues a toda nuestra audiencia del debate. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar con todos los internautas del debate. Lo que es muy importante es imaginar un posible regreso a las aulas, sin duda, un regreso a las aulas que sea sobre todo sin prisas, pero sin pausa. Ya en el pasado lo hicimos y eso me parece muy importante. Llegamos a tener a 26,000 niños en el sistema educativo, llegamos a tener 935 centros educativos funcionando, más de 2,500 profesores y llegamos a tener 1.7% de contagios. Esos fueron los centros comunitarios de aprendizaje. Así es que lo que me parece importante es imaginar este posible regreso que tendremos sobre todo de manera a la presencialidad, pues sobre todo gradual, focalizado y tomando en cuenta el contexto. Y esto nos llevará a tener un regreso seguro. Si bien, pues entonces los centros comunitarios dieron un hincapié a un adelanto para este regreso presencial, secretario. Sí, sin duda. Acabo de estar la semana pasada con la secretaria de Educación, Delfina Gómez, fue sumamente generosa al preguntarnos cómo había funcionado toda esta dinámica que había logrado tener el mayor número de niños en todo el país, con el mayor número de escuelas habilitadas para este acompañamiento, y partimos de una esencia que ahora es lo que nos permitirá dar estos pasos hacia adelante. ¿Cuál es la condición de los niños? No se trata de aperturar una escuela, sino de entender cuál es la situación que vive la familia. Hay niños y niñas, alrededor de 24.4%, que vive un riesgo de abandono. Esto no es alto, es altísimo. Entonces, lo que hicimos en el pasado fue focalizar dónde estaban estos niños, cuáles eran sus escuelas, entender la condición de sus docentes, si ellos estaban en posibilidad de dar un paso hacia adelante y entonces buscar la forma de acompañarlos en esta lógica presencial. Esto es lo que haremos hacia adelante. Así lo imaginamos aquí en Sinaloa. Nos obligará también a replantear los aprendizajes, esto es muy importante. Los planes y programas, tal y como los conocemos bajo la lógica presencial, no es lo que necesitan nuestros niños. Necesitamos recuperar aprendizajes y que no es necesario nada más 10 días, sino replantear la totalidad de este ciclo. Así es que iremos poco a poco recuperando nuestras escuelas bajo la lógica presencial y encontrando sistemas intercalados. Es decir, no me imagino que vuelvan todos al mismo tiempo, todas las escuelas, ni todos en la escuela al mismo tiempo, porque depende de las necesidades de los niños. Lo que necesita un niño de preescolar no es lo mismo que está necesitando un niño de universidad, un joven de universidad. El joven de universidad, por ejemplo, varía incluso dentro de la universidad porque hay algunos que necesitan hacer prácticas profesionales. Entonces hay que empujar esta posibilidad. Luego hay jóvenes, por ejemplo, en bachillerato que necesitan hacer servicio social y están viendo interrumpida su posibilidad de seguir adelante porque por alguna razón no están teniendo esta posibilidad evidentemente durante la pandemia. Así es que mediante la gradualidad y la focalización encontraremos el mecanismo de ir regresando sin prisa, pero sin pausa. ¿Se ha reunido con los sindicatos, secretario? ¿Qué comentan ellos? Esto es importante. En el pasado lo que alcanzamos, lo alcanzamos juntos. Y me refiero al pasado, a los últimos 3 años que me ha tocado acompañarnos juntos a la comunidad educativa y lo he hecho de la mano del sindicato, lo hemos hecho juntos. Así es que este tipo de decisiones como la del Centro Comunitario de Aprendizaje, el que haya habido 2,500 docentes, 26,000 niños, 935 escuelas, también fue un trabajo de manera conjunta y que ahora estoy seguro le servirá al país entero como una guía de cómo se puede hacer poco a poco, insisto. Y esto
lo estamos platicando evidentemente con ambas secciones sindicales para focalizar esfuerzos y que me parece esta parte muy importante. Ciertamente ha habido un cambio en los lineamientos generales, el acuerdo que hablaba el 14 de mayo sobre la voluntariedad para laborar, ya no está vigente, ahora ya no es voluntario. Todos aquellos que están vacunados, que en el caso de los docentes es 74%, están incluidos en su necesidad de regreso como una obligación legal. Pero ese no es el tema en nuestras escuelas. Así es que iremos planeando, y esto de la mano también con las secciones sindicales, cómo imaginar este posible regreso más allá de cualquier obligatoriedad. Secretario, ahora que, bueno, como dice, el 74% están vacunados los docentes, después de que se vacunaron, ¿han tenido contagios? Vaya, han tenido contagios los docentes, como los taxistas, como los electricistas, los profesionistas, los doctores, creo que una de las realidades que nos hemos encontrado es que te puedes contagiar si estás vacunado, dicen los médicos, ojo, yo no soy médico, así es que lo mío es una opinión. Y creo que aquí lo importante es lo que dicen los expertos. Lo que nosotros hemos encontrado y que platicando con el secretario de Salud de Encinas, con el Comité de Salud, con distintos infectólogos, es que el grado de contagios, por ejemplo, es alto, pero el grado de recuperación es altísimo, porque hay una variable nueva en el juego, que es la vacunación. Sinaloa es el cuarto estado con mayor vacunación en el país. Y tratándose de niños de 0 a 14 años, estos son datos de salud, hay 1.7% de infectados. Si nos vamos hasta los 25 años, de los 15 a los 25 años, hay 10.1% de contagios. Entonces, creo que esta parte sobre la vacuna, cómo va caminando, el efecto que tiene, pues es importante y sobre todo, muy importante, que nuestra comunidad educativa está vacunada y eso ha probado ser en el mundo, no en México o en Sinaloa, pues sumamente efectivo, a pesar de que exista la posibilidad de ese contagio. Pero creo que quien tiene que opinar a ese respecto sin duda serían los especialistas. Y bien, secretario, seguimos en semáforo rojo y pues de un inicio se había dicho que las clases presenciales no se darían mientras se estuviera en semáforo rojo. Sin embargo, pues ahora pues se plantea un regreso para agosto, para terminar de agosto. Bueno, yo espero estar siendo claro. Imaginemos esa recuperación de las aulas, pero sin prisas. Entonces, no es el título de regreso o no regreso, sino lo que están viviendo los niños. Entonces, tienes 24%, son alrededor de 144,000 niños en riesgo de abandono. Y la sociedad en Sinaloa con sus distintas actividades. Entonces, no imaginemos ese posible regreso total, sino sobre todo focalizado y gradual y todavía con protocolos de asistencia de 50%. Esta parte de los semáforos, la Secretaría de Salud ha sacado unos nuevos lineamientos con fecha del 27 de julio, donde habla de las vulnerabilidades y tiene que ver con el tema de la vacuna. Este nuevo actor, digamos, en el panorama y habla de semáforo rojo y la posibilidad de las escuelas. Pero insisto, creo que esto es un tema de los especialistas en materia de salud. En la materia educativa, lo que me imagino es encontrar esa posibilidad de regreso siempre y cuando lo hagamos de manera gradual y focalizado y respetando el contexto, sin prisas, pero sin pausa. Si bien, secretario, también pues en la pandemia las escuelas, las instituciones se vieron afectadas por robos, vandalismo. En esta situación usted anteriormente pues platicaba de seguros que se estaban cobrando. ¿Cómo va este tema, secretario? Mira, hay 4.9% hoy de escuelas que han sido vandalizadas.
de estos 4.9%, básicamente la mitad, poco más del 2.4%, ya tienen todo el proceso encaminado. Sin embargo, aún faltan otras. ¿Qué quiere decir esto? Si en algún momento ubicamos la necesidad de cierta escuela que necesitamos que recupere esa presencialidad, pero tiene un árbol arriba del salón o se cayeron los salones, pues evidentemente mientras no tengas esas condiciones es complicado que regrese. Sin embargo, en Sinaloa, recordemos que tuvimos 935 escuelas de los centros comunitarios de aprendizaje, más 2.115 escuelas que funcionaron como centros de casilla. Entonces tenemos un camino, centros de casillas en la jornada electoral del 6 de junio. Con lo que quiero decir es que no partimos de cero, ya tenemos un avance. Así es que más que concentrarte en lo que le falta a todas las escuelas, hay algunas particularmente a las cuales les tendrás que poner una atención de otra envergadura, que no será suficiente con que limpies, sino que a lo mejor necesitas hasta maquinaria. Y este tema creo que es uno que tendremos que trabajar con los distintos maestros y luego con apoyo de las autoridades locales e incluso hasta apoyo de sociedad civil. Ese 4.9%, ¿cuántas? 253. ¿De Culiacán cuántas? La mitad de las escuelas son de Culiacán, poco más de la mitad de las escuelas. Bueno, y bien, secretario, pues ¿qué le diría a todos estos padres de familia que tienen miedo de que sus hijos estén en las aulas, que regresen a clases debido a la pandemia? A ver, muy importante, cuando un padre de familia, una mamá, una abuelita, no está necesariamente convencida de que puede o debe mandar a su hija, no hay discusión, no lo hará y no se le obligará. Yo no la obligaré. Entonces, esto, al final de cuentas, insisto, no tenemos que inventar el hilo negro porque en el pasado ya lo encontramos. En Sinaloa tenemos evidencia de cómo funciona, así es que ¿por qué habríamos de hacerlo diferente? Aquellos papás que consideran que no es el momento para mandar a sus hijos, no los mandarán. Pero luego nosotros nos concentraremos en ciertas escuelas con ciertos niños. Así fueron los centros comunitarios de aprendizaje. Yo necesitaba que la niña Janet, con la cual teníamos comunicación de manera aleatoria, un día sí, 5 días no, un día sí, 4 días no, tuviera un acompañamiento presencial. Si el maestro estaba en posibilidades y la mamá quería, entonces el niño asistía. Pero si no, no se le obligaba a nadie. Luego habrá unas escuelas que pueden mantener los dos sistemas, el sistema híbrido, el sistema a distancia y luego lo acompañe de una cierta presencialidad. ¿De quién va a depender esto? De una decisión escolar en los consejos técnicos escolares, pero nosotros les daremos los criterios y las rutas para que puedan ver qué es lo que más le conviene a ciertas escuelas. Hay algunas otras que ellas mismas te lo dicen, no nos funciona a distancia. Por ejemplo, en el pasado hubo muchas escuelas de telesecundaria que te decían necesitamos asistir, los profesores te decían. Y nosotros dábamos cierto número de horas y ellos me decían, secretario, necesitamos hasta más horas, no nos dé tan poquitas. Entonces, cada escuela efectivamente, mientras tú le das los criterios claros, entonces tienen margen de maniobra los directores con los padres de familia, con los docentes, para ir tomando decisiones de manera segura. Así es que creo que esto es lo que ya nos ha dado resultados. En el pasado tuvimos 1.7% de contagios. Eso es muy importante. Y era parte de la información que la secretaria Delfina, muy gentil y generosa, quería conocer sobre Sinaloa, cómo le habíamos hecho. Así es que ya encontramos una ruta y esa ruta es la que nos permite hacia adelante avanzar en una forma, en un inicio de un proceso de recuperación de nuestras aulas, sin prisas, pero sin pausas. Secretaria, en el caso de las escuelas de telebachillerato, pues bien, pues estas ya estaban como
acercados a un tema de la tecnología y de situaciones de no presenciales. Ahora que pues se dé bueno, pues más que nada en las zonas serranas, secretario, ¿cómo se la ha estado haciendo y pues cómo se irá pues planteando las clases para estas áreas? A la escuela que un telebachillerato, como comentas, un telebachillerato que diga es que nosotros podemos asistir. Uno de los criterios que fijaremos será un 50% de presencialidad. Entonces, si un salón tiene 30 jóvenes, entonces asistirán 15 y habrá de manera intercalada. Esta parte de los protocolos la estaremos dando a conocer puntualmente más hacia adelante, de tal forma que exista flexibilidades, no ambigüedades, flexibilidades. Y entonces puedan adaptar los profesores qué es lo que más le conviene a su comunidad educativa. Pienso no es lo mismo regresar en Surutato que regresar en Tanques, en Elota, o en cualquier otra en San Juan, en San Ignacio. Entonces, hay particularidades incluso de los propios telebachilleratos y que hay realidades que les acomodan mejor a unos que a otros. Secretario, si bien pues en esta zona en la sindicatura de Tepuche, Bagrecitos, pues no solo la pandemia les afectó aquí a estos ciudadanos, sino que pues se vieron afectados por temas de seguridad. En el caso de que se dé un regreso a clases presenciales, ¿cómo le estarían haciendo pues estas familias o no sé, porque pues, efectivamente pues siguen desplazados y no pueden regresar a su... Bueno, lo que hicimos normalmente con las comunidades, por ejemplo, que están desplazadas, ningún niño se nos va a quedar fuera porque no estaba matriculado inicialmente ahí. Entonces, lo que hicimos en su momento siempre es que tienen un derecho de pase, no necesariamente, me refiero de ingreso a la escuela, no necesariamente a veces es en la escuela que quieren. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede estar llena, ¿ok? Entonces, pero buscamos cuál es la escuela que puede tener esa posibilidad. Ahora en esta lógica de educación a distancia o ir recuperando la parte híbrida y la parte presencial, pues también nos permitirá ciertos márgenes y como no es la generalidad en la que nos enfrentamos, sino particularidades, el propio profesor o el propio supervisor te dice, aquí tengo esta particularidad, la podemos resolver de esta forma y desde la Secretaría entonces apoyamos la decisión del supervisor. Muchísimas